Vamos a empezar con el apartado 6 del tema de la esterilización del material sanitario, que está referido a la central de esterilización. La central de esterilización va a ser el lugar físico, el conjunto de espacios donde se va a procesar íntegramente el material sucio con la finalidad de obtener material estéril. Es decir, desde que se recibe el material sucio, recién usado, como puede ser una bandeja de instrumental quirúrgico, o pueda ser un instrumental suelto de una consulta de atención primaria, o pueda ser la ropa necesaria para un quirófano procedente de una operación, de cirugía mayor o cirugía menor, y se va a encargar, por lo tanto, de recibir el material sucio, de seleccionarlo para la limpieza, desinfección o esterilización, ¿vale? Recordad que siempre hay limpieza, aunque puede llegar limpio, luego lo veremos. Desinfección o esterilización en función de su uso, como hemos visto en el tema anterior y en este tema. Almacenarlo para luego distribuirlo a los servicios de procedencia y garantizar todos los procedimientos. Este último apartado es muy importante, el de garantizar todos los procedimientos. Esto va a suponer un seguimiento de todo el instrumental, de todos los procesos de desinfección y esterilización, de todas las certificaciones que hemos visto en el apartado anterior, de los controles de esterilización físicos, químicos y biológicos, porque tenemos que tener relacionado cada instrumental estéril con una serie de procesos, con todo un procedimiento, de forma que si hay algún error o hay alguna posible contaminación de algún instrumental, poder rastrear en qué momento se llevó a cabo esa esterilización y poder retirar todo el material que no se haya utilizado y que se procesara de la misma manera. Eso es lo de la garantía de los procedimientos. Entonces, para poder cumplir bien con su cometido, va a tener tres áreas bien diferenciadas. Lo que va a ser la zona sucia, la zona limpia y la zona estéril. Los nombres un poco nos indican lo que hay en cada una de ellas. En la zona sucia va a estar lo sucio y por lo tanto se va a limpiar. En la zona limpia va a estar lo limpio y por lo tanto se va a esterilizar. Y en la zona estéril va a estar lo estéril, se va a almacenar para distribuir. Entonces, la comunicación entre estas tres zonas tiene que ser unidireccional, siguiendo siempre la dirección de sucio a estéril. El instrumental y el personal nunca puede retroceder en nivel de saneamiento. No se puede pasar de estéril a limpio, ni se puede pasar de limpio a sucio. Siempre pasando a favor de el grado de descontaminación. Por lo tanto, los trayectos de material y de personal, la zona de entrada, la zona de transferencia, la zona de salida, van a estar bien diferenciados y no se van a tener que cruzar para impedir este tipo de contaminación de lo que ya está tratado. Entonces, la zona sucia es la zona en la que se va a recibir el material sucio procedente de las distintas unidades y se va a llevar a cabo la limpieza. Aunque hay ciertas excepciones. En algunos hospitales, como por ejemplo pasa en el Gregorio Marañón, en Madrid, este área está en el bloque quirúrgico, el área sucio, entonces según sale el material de los quirófanos, se limpia, ¿vale? Y ya llega limpio a la central de esterilización, está separado. Y en otros, ¿vale? También pasa, por ejemplo, en el Gregorio Marañón y pasa en otros muchos hospitales, el material textil llega limpio desde la lavandería. No llega sucio a la central de esterilización, sino que ya llega limpio. Entonces, ocurre que muchas veces la central de esterilización propiamente dicha no tiene zona sucia, sino que llega directamente a zona limpia. Otras veces tienen una zona sucia donde se va a limpiar el instrumental porque no esté separado y un almacén de limpio desde el que llega, por ejemplo, el textil que os estoy diciendo procedente de las lavanderías. Todo el material que llega a la zona sucia llega acompañado de una serie de documentos en los que aparece el material que llega, cuál es su procedencia y qué es lo que va a necesitar, ¿vale? O dónde tiene que volver, por así decirlo. Entonces, estos documentos siempre es función del personal de la central contrastar el documento con el material que llega. Claro, yo tengo que confirmar que en la lista de material que me pone que llega en una caja, por ejemplo,
de una cirugía venga de verdad todo ese material que está dentro de la caja. Tengo que ir confirmando de uno en uno. Entonces, para poder cumplir la misión de la limpieza, la zona sucia tiene que contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la limpieza. Pilas fregadero, ya vimos en el tema correspondiente a la limpieza, en el tema 5, que tenían que ser profundas, de material no poroso, con grifos, que el agua salga de forma bastante aireada para que al golpear no salpique, etc. Mesas de recepción y de clasificación para poder abrir las bandejas y comprobar el interior y mirar y contrastar con los documentos. Las lavadoras automáticas, las pilas o las piletas o las cubetas de ultrasonidos y sistemas de secado para dejar el material completamente limpio, y el resto de material necesario para la limpieza: cepillos, detergentes, gamuzas, todo lo que nos haga falta, todo lo que vimos en el tema 5. El personal tiene que llevar ropa de seguridad, ¿vale? Recordad que también lo vimos, el riesgo del lavado y de la manipulación del instrumental cuando viene contaminado, y realizar el lavado de manos estándar previamente a manipular todo este tipo de material. El movimiento del personal y de materiales en esta zona siempre tiene que ser, como hemos dicho, de limpio a sucio, con lo cual el personal solo puede moverse entre la zona sucia y el exterior de la central. No va a poderse pasar nunca de sucio a limpio directamente. El material, porque la persona de dentro está contaminado, el material solo puede moverse entre la zona sucia y el exterior de la central. Nada más, o sea, de entrada. El material se introduce por las lavadoras por la zona sucia, se introduce en las lavadoras por la zona sucia y se retira limpio por la zona limpia, y así se respeta el flujo de material. Daros cuenta que también hemos comentado que las lavadoras tienen una doble puerta. Una puerta por la que se carga el material sucio que está en la zona sucia, y otra puerta por la que se vacía el material limpio que está en la zona limpia. De esa forma el material sucio nunca entra en contacto con la zona limpia. Entonces, en la zona limpia, que ya estamos en la zona siguiente, ¿vale? Se va a recibir el material limpio, bien procedente de la zona sucia, como acabamos de decir, a través de las lavadoras o a través de unas especies de tornos por los que se puede meter material manualmente limpio porque se haya lavado, por ejemplo, a mano o se haya lavado en las cubas de ultrasonido, bien desde los almacenes de limpio procedente de la lavandería. O sea, a la zona limpia entra el material o ya limpio procedente del exterior, o limpio procedente de la zona sucia, o limpio procedente del almacén de limpio. Y va a tener dos zonas bien diferenciadas, ¿vale? La zona limpia tiene dos zonas, porque cumple dos funciones. Una es controlar el material limpio y empaquetarlo para la esterilización, ¿vale? Con lo cual tenemos el área de control y empaquetado, y en esta zona se comprueba el material. Recordamos que decíamos que una vez que se saca el instrumental de las lavadoras hay que comprobar que está tanto limpio como en buen estado, de que no esté roto, ni oxidado, ni tenga ningún desperfecto. Contrastarlo con los documentos, ¿vale? Yo siempre tengo que hacer una contrastación con mi documento en el que pone lo que ha entrado y lo que voy a procesar en el siguiente paso, y clasificarlo y empaquetarlo y etiquetarlo para su esterilización. Es decir, una vez comprobado en la zona de control y empaquetado, yo cojo el instrumental y bien en bandejas, como hemos visto en el apartado anterior, bien en bolsas, bien en rollos continuos, bien envolviéndolo en pliegos de papel crepado, en polipropileno no tejido, lo que corresponda en función de todo lo que hemos visto en los apartados anteriores. Lo preparamos con sus controles de esterilización, los preparamos para meterlos en los autoclaves. Y la otra área, la otra zona de la zona limpia, es el área de esterilizadores, que es donde va a esterilizarse el material. Entonces tendremos nuestros autoclaves de vapor de agua, que serán los mayoritarios, y nuestros autoclaves fríos, ¿vale? Bien uno de óxido de etileno, bien uno de vapor de formaldehído, bien uno de peróxido de hidrógeno, lo que tenga el hospital. El hospital siempre va a tener una batería de autoclaves de vapor y algún autoclave para procesar instrumental que no pueda tratarse con autoclaves de vapor, probablemente por un problema de temperatura. Entonces, para poder cumplir bien su función, esta zona limpia
como hemos dicho antes, pues cuenta con una serie de mobiliario y de materiales. Mesas de clasificación, según sale el material de las lavadoras, va en unos carros o se cargan unos carros que a veces están automatizados y se ponen en las mesas donde se van a comprobar. Sistemas de empaquetado, control químico y sellado, como hemos visto en el apartado anterior, mis rollos de papel mixto con la selladora, fechadora, mi batería de controles químicos, bien tanto los exteriores como los especiales, como los I3, I4, I5 y 6, en función de cada uno del procedimiento que vayamos a seguir. La zona de control biológico y de incubadoras, mis ampollitas con Bacillus stereothermophilus u Bacillus atropeus para hacer los controles biológicos, y las incubadoras para poder comprobar, pasado el proceso, si... Bueno, las incubadoras van a estar en el otro lado, ahora que lo pienso, van a estar en la zona estéril, perdona. Y los esterilizadores, ¿vale? Si hay alguno de oxioetileno, recordar que es tremendamente cancerígeno y de todo. El oxioetileno tiene que estar en una zona protegida. El personal tiene que llevar ropa de aislamiento, o sea, tiene que ir con un nivel de ropa limpia extra, y realizar el lavado de manos aséptico, antiséptico. Tiene que haberse lavado las manos con jabón antiséptico, no un lavado de manos estándar como en la zona sucia. Recordar que aquí las incubadoras tienen que estar en la zona estéril, ¿vale? Está puesto ahí, pero va en la zona estéril. Entonces, el movimiento de personal y materiales en esta zona va a seguir siempre la misma pauta. El personal solo puede entrar y salir de la zona limpia a través de una zona de renovación de aire. La zona limpia tiene, entre el exterior de la central y la zona limpia, tiene un cuartito en el que uno se va a lavar las manos de esa forma, de la forma higiénica, no, de la forma aséptica que hemos dicho en la parte anterior, o sea, en la diapositiva anterior, y vestirse con ropa de aislamiento. Y además ahí se va a renovar el aire, ¿vale? Hay un sistema de ventilación que está renovando el aire para que no entre aire contaminado a la zona limpia. El material solamente va a poder llegar desde la zona sucia a través de las lavadoras, de las ventanas de paso que os decía, para pasar manualmente objetos desde la zona sucia a la zona limpia, elementos procesados claramente, ¿vale? Después de, por ejemplo, una limpieza de ultrasonido, o desde el almacén limpio, que estará comunicado, pero que ya es limpio en sí. Y solamente puede salir el material a través de los esterilizadores. Los esterilizadores, igual que las lavadoras, tienen una doble puerta. Yo cargo por la zona limpia, descargo por la zona estéril. Entonces, función de la zona limpia, además de clasificar, etcétera, bueno, pues cargar los sistemas de esterilización. Es decir, meter los materiales perfectamente empaquetados con sus controles químicos internos y externos y los controles biológicos en los autoclaves, tanto los de vapor de gas, plasma gas de peróxido de hidrógeno, como los de vapor de formaldehído, el de vapor de agua o el de oxioetileno, los que haya. Entonces, la cámara del autoclave tiene que estar perfectamente limpia, ¿vale? O sea, tiene sus revisiones, tiene que tener su sistema de mantenimiento para que esté perfectamente limpia. Segunda característica, la distribución de la carga, cuando ya meto los paquetes dentro del autoclave, tiene que permitir la libre circulación del agente esterilizante por la cámara. Entonces yo no puedo apilar los paquetes. Si hago paquetes y los pego, el vapor de agua o el vapor de formaldehído o lo que corresponda no va a circular entre medias bien y no se va a esterilizar correctamente, y además se va a acumular humedad. Por eso no deben contactar entre ellos ni con las paredes, ni con el suelo, ni con el techo del esterilizador. Tienen que estar perfectamente colocadas en sus rejillas de forma que no se amontonen y no se toquen. Y luego la carga, lo que yo introduzco, preferentemente tiene que ser homogénea, es decir, tiene que ser, a ser posible, de todo del mismo tipo de paquetes, todo textil, o todo cajas, o todo, etcétera. Pero cuando no se puede, el textil tiene que ponerse en la parte de abajo y no se debe superar el 80% de la capacidad. Es decir, no tengo que llenar el autoclave hasta el borde. ¿Por qué? Porque si no, no se va a cumplir el apartado 2. No va a permitirse la libre circulación del agente esterilizante.
Una vez introducidos los materiales en el autoclave, el siguiente proceso va a ser sacarlos. ¿Dónde? En la zona estéril. Entonces, es la zona en la que se realiza la extracción del material esterilizado y se va a almacenar para su posterior distribución a las distintas unidades de las que procediera o en las que se vayan a necesitar. ¿Con qué contamos? Pues con mesas de revisión, ¿vale? Unas mesas que están pegadas a los autoclaves, que se saca el material mediante carros y se ponen las mesas y se revisa. ¿Y qué se revisa? Que haya salido bien los paquetes, que no se hayan estropeado, ni estén mojados, ni nada, y revisar los controles químicos externos. Yo no puedo comprobar los controles químicos internos, eso se va a comprobar cuando se abran. Pero sí puedo comprobar los controles químicos externos y todos los controles físicos de la máquina. Y también puedo comprobar, y es aquí, aunque os he dicho que estaba puesto por error en la otra zona, tengo que comprobar aquí los controles biológicos, porque una vez que abro, saco los controles biológicos y los incubo. Cuando todos los controles que yo puedo comprobar están ok, se da el tic de correcto al material, se almacena en las estanterías y con los carros de distribución se llevarán a donde corresponda. El personal que está en la zona estéril tiene que llevar ropa de aislamiento y lavarse las manos también de forma aséptica. ¿Cuáles van a ser los movimientos, tanto de personal como de materiales? Bueno, pues el personal solamente puede entrar y salir a esta zona mediante el cuarto de renovación de aire. Como hemos dicho antes, pasaba igual. Entro en la zona de renovación de aire, venga del exterior o venga de la zona limpia, venga de donde venga, me pongo la ropa correspondiente, me hago el lavado de manos correspondiente, el aire se renueva y yo entro. Y el material solamente puede entrar a través de los esterilizadores, nada más, ¿vale? Y salir directo a la distribución. Entonces, el almacenaje de esta zona tiene que hacerse una vez aireado el material para que no tenga humedad y ni acumule. Se va a colocar en unos carros especiales como de reja para que no se humedezcan. Tienen que estar bien controladas las condiciones ambientales de la sala, bien reguladas de humedad, de temperatura, etc. Tienen que ordenarse en función de la fecha de caducidad. Si yo no voy a distribuir inmediatamente, lo más antiguo en cuanto a la esterilización o lo que tiene una fecha de caducidad estéril más próxima, tiene que estar más cerca de la salida para que no se me acumule y no me caduque material antiguo dentro de la central. El tipo de material se va a almacenar en estanterías diferenciadas, de textil, de cajas, de material suelto, de paquetes de polipropileno, etc. Y la distribución será en función de la demanda, a petición, salvo las bandejas de los quirófanos que se envíen directamente, porque tienen que estar yendo y viniendo continuamente. Yo tengo mi bandeja de quirófano, se utiliza a central de esterilización, se limpia, se prepara, se esteriliza y vuelve al quirófano. Y así continuamente en un ciclo en el que en la zona limpia se habrá ido comprobando que no falta nada, que es la zona más sensible, para que cuando se abra la bandeja en el quirófano no falte ningún instrumental. Ya lo hemos comentado en el apartado anterior. Esto es un esquema 3D de una central de esterilización real. Esto es de una empresa que se dedica a preparar centrales de esterilización para hospitales. Esta es una pequeñita, ¿vale? Veis con suelo rojo la zona sucia, con suelo azul las zonas limpias y con suelo verde o amarillo la zona estéril. Entonces, aunque luego vienen otros planos que lo indico, el material va a entrar por la zona sucia, el material sucio se va a lavar, se va a meter en las lavadoras y se va a sacar limpio a esta zona de aquí, a la zona limpia. A través de esta puerta se puede pasar material que yo procese, por ejemplo, con ultrasonidos. Pero es solo para pasar material, no para pasar personas. Una vez que está aquí, lo voy a empaquetar, a revisar, a poner los controles químicos para la esterilización, tanto el material que me viene de la zona sucia, que ya está lavado, como el material almacenado en la zona limpia, que es esta de aquí, que por ejemplo me venga de la lavandería, aquí me viene el textil. Una vez que todo lo empaqueto, lo pongo en los autoclaves, los autoclaves correspondientes, lo cargo y lo saco por la zona estéril. Aquí lo reviso
y se colocan en las estanterías a espera de la distribución. Las personas entran directamente aquí, vienen de la calle, vienen de cualquier sitio, están sucios, van a la zona sucia, con lo cual se pueden vestir con ropa normal y con lavado de manos normal, pero si tienen que pasar a la zona limpia o a la zona estéril, van a pasar a través de este cuarto. En este cuarto es donde se van a preparar para venir tanto aquí como para venir aquí. Una persona que está en limpio solamente puede ir a estéril pasando por el cuarto de renovación de aire. Con lo cual este es el cuarto en el que se va a limpiar el personal. Si lo vemos en planos, tenemos el mismo plano que os he dicho antes, ¿vale? Este es el plano de antes. La zona de limpieza y desinfección, o sea, la zona sucia, almacén limpio, está en inglés, pero bueno, se entiende muy bien. Control and packing area es la zona de control y empaquetamiento, los esterilizadores, ¿vale? Aquí puede haber un cuarto especial para un tipo de esterilización especial, el cuarto de renovación de aire y el almacén estéril. Movimiento, el flujo de material sucio, ¿vale? Fijaros, sucio, se limpia, ahora ya es azul, ya está limpio, lo limpio pasa a través de los esterilizadores y ya es estéril, con lo cual sale el material. En cuanto a carros cargados de material, los carros sucios entran por aquí, sucios, y el material no vuelve a tocar un solo carro hasta que no sale por aquí. Con el personal, a la zona sucia solamente se puede entrar y salir directamente, y tanto la zona limpia como la zona estéril se hace a través de la zona de control de aire, de regulación de aire, ¿vale? De forma que yo me garantizo que las personas de aquí están limpias, las personas de aquí están limpias y las personas de aquí pues no tampoco igual. Y esto es un esquema de la misma empresa que se dedica a esto, pero muchísimo más grande. Fijaros también con los colores, lo rojo es sucio, lo azul es limpio, lo verde es estéril. Aquí tengo una zona sucia enorme, con vestuarios, con baños, con almacenes de materiales variados, etcétera. Aquí tengo las mesas donde recibo el material y aquí están las pilas y todas las lavadoras. 1, 2, 3, 4 lavadoras y un proceso diferente para pasar el material que sea. Todo eso se recoge por el otro lado, se ponen las mesas de preparación, de control y de empaquetamiento, se empaqueta y va a través de los autoclaves a la zona estéril. Y la zona estéril donde ya se almacena el material para su distribución. Tenemos aquí un tipo de lavadora especial que pasa también a una zona limpia, por la que sea, a lo mejor es un tipo de lavadora especial, y luego en este no se aprecia ningún tipo de autoclave con un especial aislamiento, ninguno de óxido de etileno, nada de eso. Y luego, bueno, pues despachos, sales, etcétera. Esto es un montaje muy grande. Bueno, y con esto terminamos el tema.